continuamos, estamos acá hablando con el diputado Henry Mogollón, miembro de la Comisión Internacional del PSUV. Además siempre ha sido un luchador social, legislador en el estado de Yaracuy. Tú nos hacías una explicación, Henry, que me parece que nos ayuda a esa aproximación argumental, muy importante, sobre todo por el momento que estamos viviendo. Claro, fíjate, lo que te comentaba acerca de la participación de los movimientos sociales y los movimientos migratorios en Venezuela, la participación del movimiento de colombianos, el movimiento de ecuatorianos, todos estos movimientos están entendiendo el momento histórico y han entendido el momento histórico y tienen años desarrollando una organización que no es solamente de un país, es una organización que se va conectando, que se va haciendo como una red y que además va pasando las fronteras en organizaciones. Y eso nosotros tenemos que valorarlo para los que están haciendo el trabajo, pero además considerarlo para lo que significa lo que decía anteriormente, la movilidad, que es la que realmente nos ha defendido ante los embates, porque nosotros tenemos que decirle al pueblo venezolano y tenemos que decirle a América Latina, o sea, nosotros vamos a seguir asediados. O sea, vamos a seguir asediados porque estamos luchando contra un modelo. O sea, es el modelo del capitalismo contra una propuesta de socialismo, contra un modelo que se está planteando. Así que ellos van a asediarnos permanentemente, van a lanzar sus ataques permanentemente y nosotros tenemos que prepararnos contra esos ataques. Así que más allá del tema de la organización, es el sentimiento del pueblo, el sentimiento y las acciones del pueblo las que deben estar en permanente movimiento. Fíjate, por ejemplo, que decía Chávez. Henry, yo quiero denotar y connotar a la vez eso que tú has dicho. Siempre muy es clave, eso es de la diana, en el punto central. Siempre nos van a estar acechando, dijiste eso. Y eso es bueno que lo sepamos, por lo que nos está pasando, porque estamos haciendo una revolución. Claro, no hay, porque alguna gente cree que ya no, el imperio no va a dejar que tú continúes, no quiere que tú continúes. Claro, y si no estuviésemos haciendo algo distinto, no nos asediaran tanto. Así es. O sea, si nosotros no estuviésemos proponiendo cambios profundos en el desarrollo o contra la superestructura mundial, no nos atacaran tanto. O sea, no es cualquier cosa el desarrollo de Alba TCP, no es cualquier cosa la CELAC, la UNASUR, no es cualquier cosa lo que nos planteamos hacia adentro nosotros en el tema, por ejemplo, del poder popular, volviendo al movimiento, a lo movimental, o sea, no es cualquier cosa que tú busques la entrega del poder a quien originalmente le corresponde, al pueblo. O sea, eso no es cualquier cosa. Así que tú estás atentando contra el status quo, tú estás atentando contra la superestructura mundial, vas a tener un contraataque, nosotros tenemos que estar atentos a ese contraataque porque no va a detenerse, va a ser constante. Así que entonces la guerra que decía anteriormente, que es de posicionamiento, es de unidad mundial, Así entonces hay un elemento que mirar, que es el elemento BRIC, no como elemento de economías emergentes, como se dice, sino como elementos de unidad multipolar geopolítico, que es una cosa distinta. O sea, es la unidad de los pueblos del mundo contra un oprobioso imperio que intenta acabar los pueblos del mundo para seguir subsistiendo. Por eso, insisto, corren la arruga, buscan las múltiples formas para atacar los pueblos y quedar reinando. Y los pueblos entonces, hoy, unidos en el BRIC y nosotros unidos en América Latina, tenemos que conjugar toda esa fuerza que tienen que expresarse en fuerzas del pueblo, en fuerzas movimentales, en fuerzas de movimientos sociales. Yo creo que además hay un elemento demasiado importante, que es que tenemos un presidente que continúa además una política que, además de acertada, es una política que está consustanciada con los cambios mundiales, o con la política mundial, o con lo que se plantea mundialmente. Vean las intervenciones, por ejemplo, en la ONU, tanto de nuestro presidente Nicolás Maduro, como las de Putin, o como las de Xi Jinping, o como las de los presidentes que están en BRIC y los presidentes que creen en los procesos de transformación. Entonces, si tú ves esos discursos, todos apuntan no solamente a un discurso, sino a un proceso de sentimiento de pueblo. O sea, allí hay elementos de sentimientos de pueblo, no hay imposiciones de política, no es lo que ellos
se imaginaron o creen que tienen que hacer, no, es que es el sentimiento popular que se está expresando en esos discursos de la ONU. Son discursos distintos a los que se expresaban antes ante Naciones Unidas. Y que por supuesto, yo digo que Naciones Unidas tendrá, en esta fase, tendrá una oportunidad para rebosarse, para cambiar, para transformarse. Si no, va a tender a desaparecer, porque en todos los últimos acontecimientos, no solo en los acontecimientos de guerra, sino en los acontecimientos de invasión económica, de invasión financiera, de ataques con bases militares, de invasiones de todo tipo en el mundo, ONU se ha hecho la vista gorda ante tantas acciones. Así que tiene una oportunidad. Es la oportunidad que le acaban de dar en esta asamblea, le acaban de dar una oportunidad a ONU. Si no la toma, ONU va a tender a desaparecer porque los pueblos del mundo se lo van a coger. Además que son organizaciones, fíjate, que respondieron a reacomodos en el marco internacional, porque el Acuerdo de Versalles, o el Tratado de Versalles, 1919, sale producto de una guerra europea que se llama, y luego producto de la otra guerra, que es una guerra entre estas naciones, que ellos nos impusieron esa llamada guerra mundial. Va a aparecer en el año 43 para que sea en octubre del 45 con la creación de la ONU. Unas estructuras que ellos se amarraron con el Consejo de Seguridad y que ahora se están replanteando la entrada de India, la entrada de Brasil, porque se dieron cuenta que no es fácil, porque lo está planteando Obama, dice, bueno que la India entre, pero Putin dice, o lo dice Sergei Lavrov, que al fin y al cabo lo está diciendo Putin, que entre Brasil. Pues. Claro. Y fíjate que si vemos, por ejemplo, los señalamientos hechos en el marco de los discursos de ONU, si vemos esos señalamientos, estamos ante, por ejemplo, la mentira de Obama en cuanto al tema de ISIS y la participación de los Estados Unidos allí, pero en contraparte vemos la intervención de Putin con relación a lo que no ha hecho realmente Estados Unidos allí. O sea, le corresponde un nuevo papel a ONU por esos acontecimientos y por lo que ha ocurrido en el mundo durante todo este tiempo. Y como tú dices, el desarrollo de la creación de ONU desde el Tratado de Versalles hasta la guerra del 45, la Segunda Guerra Mundial, la construcción de ONU y el desarrollo de los poderosos del mundo, el apoderamiento de los Estados Unidos del mundo, yo creo que hay un vencimiento ya de esa, ya venció ese imperio, ya venció. Y el mundo reclama una nueva forma de organización y reclama además el mundo una nueva estructura. Hay todo un diseño que se va a plantear para los nuevos tiempos, se va a plantear para los nuevos tiempos y el mundo está reclamando cambios y no lo está reclamando desde los representantes, lo está reclamando desde las bases, desde el pueblo. Claro, tal como tú has dicho, hay un agotamiento de una estructura que se hizo en función de acuerdos de guerra, aunque pensaron hacer ahora guerras más pequeñas, guerras híbridas. Ya la paz pasa a ser un elemento dominante, porque hasta el modelo económico está en juicio. Bueno, te agradezco mucho el que hayas venido, Henry Mogollón, legislador del Estado de Yaracuy, un luchador social, miembro de la Comisión de la parte internacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias nuevamente, Henry, por estar con nosotros y siempre esperemos que vengas en esas aguas del Yurubi y conectes transparentemente hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, ustedes, amigos, vamos a hacer una pausa y ya volvemos para seguir conversando.